tal? Bienvenidos a los cursos online de lengua castellana Miguel Ángel del Corral. Bienvenidos en esta ocasión al curso de lengua castellana de tercero de la ESO. Ya sabéis que estos cursos están pensados para ser un refuerzo y una ayuda en la materia o en la asignatura de lengua castellana y literatura en ESO y en bachillerato, en este caso en tercero de la ESO. Estos cursos no vienen a ser sustitutos, sino a ser complementarios de lo que estéis viendo en clase, de lo que os estén enseñando y por si algo no entendéis o para todo aquello que necesitéis y a lo mejor no podéis asistir a una clase presencial, en una academia o tener un profesor particular cerca, pues aquí estoy yo para ayudaros en todo lo que necesitéis. Ya sabéis que vais a poder estar en contacto conmigo de forma constante, pongo a vuestra disposición el correo electrónico miancor1@yahoo.es, también a través del formulario de la página web o a través de la propia plataforma. En ningún momento os sintáis solos, desamparados o abandonados, porque estos son cursos totalmente tutorizados, no son cursos estáticos y por tanto aquí estoy yo para echaros una mano en todo aquello que pueda cuando lo necesitéis, ¿de acuerdo? Quiero que eso os quede muy claro. Este vídeo pretende ser un vídeo de presentación para explicaros un poco cómo os tenéis que manejar en la plataforma, cómo tenéis que navegar para poder acceder a los diferentes contenidos. Creo que es bastante intuitivo, creo que no es complicado, creo que es bastante sencillo y que os podéis manejar bastante bien. Aún así, creo que era interesante hacer un vídeo de presentación, en primer lugar para presentarme, para que sepáis quién soy yo, para que sepáis con quién vais a estar en contacto y quién está al otro lado, que no son cursos estáticos donde os tenéis que buscar la vida, que aquí estoy yo para ayudaros en todo momento, ¿de acuerdo? Muy bien, este curso de tercero de la ESO, como ocurre también con el cuarto de la ESO y a diferencia de los de bachillerato, está dividido en bloques, aunque ahora todas las formaciones didácticas de lengua castellana y literatura, incluso también las de bachillerato, las formaciones didácticas y el currículum se dividen en bloques. Ya os digo que estos cursos están totalmente actualizados, entonces están adaptados a la actual legislación vigente en materia educativa y con el currículo actual. Lo que pasa que ya sabéis que ahora existe bastante incertidumbre ante tanto cambio educativo, ante los cambios constantes y continuos que se producen en la materia de educación. Entonces, a veces es muy complicado estar constantemente al día porque hay muchos cambios y no sabemos lo que se va a producir. No obstante, yo voy a intentar que estén actualizados en todo momento. Incluso vosotros mismos podéis a veces ayudarme según lo que estéis viendo en clase y demás, ¿de acuerdo? También sabéis que debido al sistema autonómico, pues en cada comunidad autónoma pues hay variaciones, las cosas son distintas. Estos cursos se hacen desde Castilla y León, en concreto desde Palencia. Aún así creo que puede ser muy útil en cualquier región española, aunque existan esas variaciones. En cualquier caso, podéis comentármelo y yo os intentaré ayudar por si hay cosas que son distintas y a lo mejor pues eso os hace que os sintáis un poco perdidos, ¿de acuerdo? Como digo, este curso de tercero de la ESO, igual que el de cuarto de la ESO, también en su estructura está dividido en bloques, ¿de acuerdo? En el bloque de comunicación, en el bloque de las lenguas y sus hablantes, en el bloque de reflexión sobre la lengua, también llamado estudio de la lengua, gramática, que suele tratar morfosintaxis y a veces también cuestiones de léxico semántica o pragmática, el bloque de reflexión literaria o literatura, aquí también se añade un bloque que es el de ortografía y finalmente uno importante sobre las novedades de la nueva gramática de la lengua española y del glosario de términos gramaticales, que tendréis que estar atentos a ver cómo se enseñan las cosas vuestros profesores, porque puede variar según sigan postulados la gramática tradicional o estén actualizados a las novedades de la RAE, ¿de acuerdo? Bien, como siempre digo, y os lo repito en cada una de las videoclases, diréis qué pesado es este tío, pues sí, aunque esto esté dividido en compartimentos o en bloques, mejor dicho, no son compartimentos estancos, entonces no tenéis que ir viendo el primer bloque, segundo bloque, podéis ir en el orden en el que queráis, según vuestras necesidades, según lo que estéis viendo en clase. De hecho, las cuestiones y los contenidos que hay en cada uno de estos bloques, lo normal, lo habitual y lo más probable es que en clase lo vayáis viendo en cada uno de los trimestres de forma transversal, es decir, que tanto en el primer trimestre como en el segundo como en el tercero, veáis cosas o cuestiones o contenidos de cada uno de los bloques, del de comunicación, del de las lenguas y sus hablantes, del de gramática, del de literatura, del de ortografía, y que no vayáis simplemente primer bloque, segundo bloque, sino que en el primer trimestre pues veáis de todos y así lo mismo en el segundo y en el tercero, ¿de acuerdo? Entonces, aunque esté así estructurado, no tenéis que ir necesariamente en el orden en el que está, sino que podéis acceder y pinchar en el bloque que necesitéis o acudir al contenido que en ese momento estéis estudiando o estéis viendo en clase o os estén enseñando, ¿de acuerdo? Procedo a comentaros un poco brevemente, que tampoco quiero extenderme mucho, cómo se estructura el contenido del curso. Una vez que habéis accedido a él, ya veréis que existen estos bloques de los que os estoy hablando, y entonces en el bloque 1 de comunicación, a diferencia de los que pasa en bachillerato, que veréis que hay en los cursos pincháis directamente en el tema o la lección y vais a ir directamente, aquí si pincháis en los bloques vais a ver simplemente los temas de los que se compone ese bloque, pero no vais a ver directamente los contenidos. Vosotros dais al botoncito de expandir, que cuando dais veréis que se pone contraer,
pues os pone el contenido de la lección y ahí podéis ir a los diferentes temas. Por ejemplo, en este bloque de comunicación veréis que está el primer tema, o la primera unidad, o primera lección, como lo queráis llamar, que sería el texto. Características y tipos de texto, propiedades de los textos, coherencia, cohesión y adecuación. Luego, el siguiente tema serían los textos expositivos, los textos argumentativos y la mezcla de ambos, que son los textos expositivo-argumentativos. Y finalmente, los textos periodísticos de carácter expositivo, que serían la noticia del reportaje, los textos visuales, prestando atención a la infografía, y los textos periodísticos argumentativos, el artículo de opinión, editorial, cartas al director, y los textos argumentativos visuales, como por ejemplo el humor gráfico o la tira cómica, ¿de acuerdo? Como veis, aunque os ponía cuando dabais a expandir 8 temas, en realidad solo hay 3 temas. ¿Qué ocurre? Que también aparecen como temas las videoclases. Veréis que hay videoclase tema 1, videoclase tema 2, videoclase tema 3. ¿Con qué se corresponde cada una de estos videoclases? Con los temas. ¿Con cuál se corresponderá la videoclase del tema 1? Evidentemente con el primer tema, es decir, con la del texto, características y tipos, propiedades de los textos, coherencia, cohesión, adecuación. La videoclase del tema 2 con los textos expositivos, argumentativos y expositivo-argumentativos. Y así sucesivamente, y lo mismo en el resto de bloques, ¿de acuerdo? ¿Por qué os aparecían 8 temas? Porque aparte de los 3 temas y aparte de las 3 videoclases, que sumarían 6, también hay otras 2 que aparecen como si fueran temas, que en realidad no son temas, son tareas. Tarea voluntaria 1 del bloque de comunicación, tarea voluntaria 2 del bloque de comunicación. El propio nombre lo dice, son voluntarias, luego son opcionales. Podéis hacerlas o no, lo que queráis. Si las hacéis y queréis que os las corrija, me las mandáis y yo las devuelvo corregidas sin ningún tipo de problema en cuanto me sea posible, ¿de acuerdo? Y también tenéis unos cuestionarios autoevaluables del bloque de comunicación, que son esos 3 que os aparecen al final. Pincháis, veréis que cuando acercáis el cursor con el ratón se os pone de color azul, pincháis y vais accediendo a los diferentes contenidos o a las videoclases, que son clases grabadas por mí, por si entendéis mejor mis explicaciones y os quedan las cosas más claras. Si por cualquier cosa aún así las cosas no os quedan claras, hablo muy rápido o lo que sea, pues os ponéis en contacto conmigo y yo lo explico de mil amores sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Luego está el bloque 2, las lenguas y sus hablantes, que aunque pone 6 temas, veréis que en realidad hay 2. Uno es el origen histórico de las lenguas de España, factores de diversificación lingüística, donde estudiamos también las variedades diatópicas o geográficas, diastráticas o socioculturales y diafásicas, que serían las estilísticas o también llamados registros, que dependen de una propiedad del texto, que es la adecuación, como os explico a lo largo del curso, ¿de acuerdo? También estarían las variedades diacrónicas o históricas, pero bueno. Y el otro tema es el de las lenguas en contacto, donde hablamos del bilingüismo, diglosia, de los procesos de normativización y normalización lingüística, sociolingüística y los prejuicios lingüísticos. Este es un tema que tiene bastante política, con lo cual es un tema un tanto controvertido y polémico. Pero bueno, cuando veáis la videoclase y veáis los contenidos, pues lo comprobaréis, ¿de acuerdo? Y luego, ¿por qué os aparecía 6 temas cuando dabais a expandir? Porque aunque los temas son 2, luego veréis que hay 2 videoclases. Videoclase tema 4, que se corresponde con la primera de este bloque, es decir, con el origen histórico de las lenguas, etcétera, y la videoclase tema 5, que se corresponde con la segunda unidad de este bloque, es decir, con el de lenguas en contacto, bilingüismo y diglosia, etcétera. Esto nos daría 4 temas. ¿Por qué aparece 6? Porque también hay 2 tareas voluntarias de este bloque de la lengua y sus hablantes, que si queréis hacéis y si no, no, porque son opcionales. Y finalmente los cuestionarios, cuestionario 1, cuestionario 2 de este bloque de las lenguas y sus hablantes. Luego está el bloque 3 de reflexión sobre la lengua, gramática, morfosintaxis y léxico-semántica. Ahí veis los diferentes temas. El primero de este bloque sería enunciados y sintagmas, donde hablo del sintagma nominal, adjetival, adverbial, preposicional, y también introducimos algo de semántica, como es la denotación y la connotación. El segundo tema sería el sintagma verbal, que ya es la oración, el verbo, sujeto y predicado, el sintagma verbal y sus diferentes complementos. Ya veis el complemento directo, el indirecto, el circunstancial, el de régimen, el atributo, el predicativo, el agente, y también vemos algo de semántica, las relaciones semánticas de la lengua, sinonimia, antonimia, etcétera, etcétera, polisemia, homonimia. Luego el siguiente tema es la oración, que es lo mismo que el sintagma verbal, pero ya nos centramos, aparte de sujeto y predicado, en la clasificación de las oraciones, en copulativas o atributivas, como se quieran llamar, y predicativas, en las oraciones activas y pasivas, en la modalidad oracional, en el análisis sintáctico, cómo se realiza, viendo los verbos, buscando el sujeto, intentando identificar los diferentes complementos, etcétera. Y en semántica, pues hablamos también del tabú y eufemismo. El siguiente tema es la oración compuesta y compleja, yuxtaposición, coordinación y subordinación. Aquí, dependiendo de programaciones didácticas, dependiendo de libros de texto y demás, he visto que en algunos casos se estudia en tercero de la ESO y en otros casos no se menciona. Yo he llegado a ver en libros de texto en los que no aparece la oración compuesta y compleja. Yo la estudié en mi momento en tercero de la ESO. Yo he tenido alumnos de tercero de la ESO que por lo menos la ven. Ahora cada vez se está bajando más el nivel, yo os la pongo por si acaso. ¿Que no la dais? Pues podéis prescindir de este tema. Si lo leéis, pues a lo mejor ya os sirve de base para cursos siguientes. Dependerá de dónde estudiéis, del centro educativo, del colegio-instituto, de las directrices del departamento de lengua, incluso de vuestro propio profesor o profesora de lengua castellana que tengáis en clase. Yo os lo pongo porque, bueno, lo vais a ver en cursos sucesivos
Antes estudiaba también tercero de la ESO, sería bueno que se siguiera estudiando porque ya tenéis el nivel suficiente como para poder afrontarlo, con lo cual, bueno, yo ahí os lo he incluido. Si por cualquier cosa no lo veis en clase, pues oye, me lo podéis decir, oye, pues yo este tema no lo voy a tratar porque no lo estamos viendo en clase o lo que sea, o al contrario, veis cosas que no aparecen en mis cursos. Me lo podéis comentar con total confianza porque así actualizo mis cursos para que respondan a vuestras necesidades todo lo posible, ¿no? De eso se trata, de ayudaros en todo momento, en fin. Luego están los archivos, estos ya no son temas, son archivos adjuntos que creo que os pueden servir porque pues, suelen ser apuntes, esquemas o resúmenes bastante útiles, en este caso de sintagmas y funciones, de la oración simple, funcionamiento y estructura, y también de la oración compuesta y compleja, justaposición, coordinación y subordinación. Estos archivos adjuntos es muy posible que también los encontréis en cursos superiores, en el de cuarto de la ESO, en el de primero y segundo de bachillerato. Y luego están las diferentes videoclases, videoclase tema 6, tema 7, tema 8, tema 9, que se corresponden con los 4 temas de este bloque, ¿de acuerdo? Finalmente, también os pongo las tareas de este bloque de reflexión sobre la lengua, que consisten en análisis sintáctico de la oración simple, en análisis inverso, en análisis sintáctico de la oración compuesta, justaposición y coordinación, y en análisis sintáctico de la oración compleja. Son tareas voluntarias, son opcionales, si queréis las hacéis, si no, no. No os quiero sobrecargar más porque bastante tenéis, no solo con la asignatura de lengua, sino con otras muchas materias, y no quiero sobrecargaros con más trabajo que os quite tiempo de lo que tengáis que hacer en el curso. Ahora, si tenéis tiempo, si vais bien y creéis que esto os puede servir para todavía tener mayor nivel, pues eso lo dejo a vuestra elección como siempre. Y luego tenéis esos 4 cuestionarios de reflexión sobre la lengua que tratan evidentemente sobre los temas tratados en este bloque. Luego está el bloque 4, que es reflexión literaria o literatura, donde se trata las diferentes etapas, la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. Ahí tenéis en la Edad Media, pues lírica de tipo popular, Mester de juglaría, Cantar de Minuciez, el género fronterizo de los romances, Mester de clerecía, Gonzalo de Berceo, primer poeta de lengua conocida en lengua castellana, de nombre conocido, perdón, en lengua castellana. El arcipreste de Ita, con el libro de Buen Amor, Don Juan Manuel el Conde Lucanor, la poesía culta del siglo XV, el teatro medieval, la Celestina, mujeres en la Edad Media. El Renacimiento, pues poesía lírica renacentista, Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, escritoras humanistas del siglo XVI, haciendo especial hincapié en Teresa de Cepeda y Ahumada, es decir, en Santa Teresa de Jesús, la Santa Abulense. También se menciona Cecilia de Nacimiento, prosa renacentista, novela de caballerías y novela picaresca, el Lazarillo, en el caso de la novela de caballerías, pues veréis Tirante lo Blanco, Amadís de Gaula, y el teatro renacentista. Y finalmente el barroco, con la evolución del Renacimiento al barroco, con la novela en el barroco, especial mención evidentemente a Miguel de Cervantes y el Quijote, la poesía en el barroco con Góngora y el culteranismo, Quevedo y el conceptismo, Lope de Vega, escritores del siglo XVII, renovación del teatro barroco, de Lope a Calderón, Lope de Vega, Calderón de la Barca con La vida sueño, las mujeres en el teatro del siglo de oro, ¿de acuerdo? Y ahí pues tenéis videoclase tema 10 y videoclase temas 11 y 12. Iba a haber hecho una sola videoclase para introducir los 3 temas, pero no sé si era porque no me cabía, porque me quedé sin batería o por alguna circunstancia con la tablet que no pude o no me quedaba excesivamente extenso, bueno, por diferentes motivos. No pude hacerlo, quise hacerlo como hago también en otros cursos en cuarto de la ESO, en bachillerato, que en un único vídeo centro todos los temas, aunque sean varios de literatura, y aquí pues bueno, ha quedado en 2 videoclases. Videoclase tema 10, que es el que se corresponde con la Edad Media, con el periodo medieval, pero ya los temas 11 y 12, es decir, los del Renacimiento y el Barroco, están en un único vídeo, ¿de acuerdo? Aquí esto ya sabéis que este tema y este bloque siempre es más de estudio, correr por vuestra cuenta, pero eso no quiere decir que tengáis que memorizarlo de forma mecánica sin comprenderlo y sin entenderlo. Tenéis que ver el contexto histórico en el que se producen las corrientes literarias, cuáles son sus características, sus autores más relevantes, las obras más importantes de dichos autores, etcétera, etcétera. Ante cualquier duda, bien sea sobre la cuestión biográfica de un autor, incluso una cuestión anecdótica, hombre, tampoco digo que vayáis a abusar y vayáis a avasallarme, a acribillarme con preguntas nimias o de escasa enjundia o de muy poca importancia, pero bueno, que cualquier cosa, con total confianza, cualquier pregunta que queráis hacerme sobre la obra de un determinado autor, o sobre una corriente literaria, o las diferentes características entre un periodo y otro, sobre lo que os apetezca, pues ya sabéis que yo ahí estoy para resolveros las dudas, no para haceros las tareas ni los deberes, no lo confundáis, sino para ayudaros y explicaros aquello que no entendáis, tanto del ámbito lingüístico, que es el mío, lo reconozco, como en el ámbito literario, que bueno, también como filólogo pues lo abarco, aunque lo mío sea más el ámbito lingüístico. Luego está el bloque quinto, que aquí no aparece en otros cursos, por ejemplo en cuarto de la ESO no aparecía en algunos libros de texto, que bueno, pues trata evidentemente sobre la ortografía, es muy importante, es nuestra carta de presentación, es como nuestra segunda piel, es la corrección idiomática llevada a ese sistema secundario que es la escritura, con lo cual es muy importante eso de, bueno, yo escribo como quiero, ¿no? Eso das una imagen, según cómo escribas, igual que cómo te expreses, dice mucho de ti. Entonces es importante, la ortografía es muy amplia, solo habría muchos temas que tratar, entonces aquí simplemente se comentan algunas cuestiones, generalmente aquellas que generan más dudas en los hablantes y escribientes,
y por tanto, pues bueno, aquí se ponen algunas de ellas. En cualquier caso, este tema, igual que los anteriores, se suele tratar de forma transversal, es decir, no es el bloque de ortografía, me lo tengo que estudiar todo por separado, ¿no? Sino que es muy probable que, como ocurre con los anteriores, con literatura, con gramática, con comunicación o con las lenguas hispanohablantes, pues que en cada trimestre y en los diferentes temas y unidades en los que esté dividido el libro de texto y como lo estructure vuestro profesor o profesora, pues veáis a lo mejor alguna cuestión de ortografía. Para mejorar la ortografía es muy bueno leer mucho, evidentemente leer textos que estén bien escritos. Tened cuidado con algunos comentarios de redes sociales y tal, porque a lo mejor veis comentarios de Instagram, de Twitter o de noticias y demás y tienen unas faltas ortográficas bastante considerables. Entonces, textos que estén bien escritos sí, porque eso va a servir para asentar, para cimentar la ortografía, que en periodos de vuestra edad, en tercero de la ESO o cuarto, todavía puede ser vacilante. También es bueno que os acostumbréis a escribir y que cada vez pues, os preocupéis más, incluso por la acentuación, por poner tilde. Os iba a decir el famoso chiste, ¿no? Que entre lástima y lastima pues hay 15 centímetros de diferencia, ¿no? O no es lo mismo sé la clave que se la clavé, ¿no? Según el acento vaya en el caso del verbo ser, el verbo saber, ¿no? Yo sé la clave, o sea el partido perfecto simple indicativo de clavar, ¿no? Yo clave. Bueno, más allá de bromas y de estos memes que a veces aparecen en cuestiones que tienen que ver con la lingüística y también con la ortografía, pues la ortografía es muy importante, es nuestra carta de presentación, pero bueno, que ahí simplemente os pongo algunas cuestiones ortográficas, os pongo la videoclase de este tema 13 que trataría de ortografía y un cuestionario, que creo que en vez de preguntas aquí no sé si me salieron 12, pero que son breves y sencillitas y bueno, pues que también os acostumbréis a escribir lo mejor posible. Que por vuestra propia cuenta queréis hacer una redacción y queréis presentármela o lo que sea, bueno, pues a vuestra disposición estoy, ahí no os he puesto una tarea en concreto, pero bueno, y cualquier duda que tengáis, incluso aunque sea de índole ortográfico, hombre, también os aconsejo que consultéis el diccionario, que consultéis estas obras de la RAE, también la propia gramática, a lo mejor la gramática resulta muy densa, aunque existe también su versión de manual y su versión básica, pero bueno, y ante cualquier duda, pues a vuestra disposición estoy. Y el último bloque, como os decía, que es ese anexo que he añadido, que he agregado yo, que pongo importante entre paréntesis, porque trata las novedades de la nueva gramática de la lengua española y del glosario de términos gramaticales. Porque ya os digo que vuestros profesores quizás sigan los postulados de la gramática tradicional o quizá ya estén actualizados a las novedades de la nueva gramática. ¿Qué ocurre con estas novedades? Que hay muchos lingüistas y muchos gramáticos que aceptan algunas novedades, porque por ejemplo el antiguo cajón de las adverbiales pues no les parecía muy correcto, porque además las adverbiales impropias no son adverbiales porque no se pueden sustituir por adverbios. Entonces preferían hablar de construcciones, incluso algunas antiguas adverbiales impropias en realidad eran sustantivas, ¿no? Por ejemplo con por qué o con para qué, ¿no? No vino porque estaba enfermo, no vino por eso. Pero, por ejemplo, considerar núcleo a la preposición en el sintagma preposicional que sea elemento nuclear, pues eso hay lingüistas o gramáticos, como el propio Salvador Fernández, que no están muy de acuerdo con ello, ¿no? O algunos que prefieren seguir hablando de subordinadas adjetivas más que de oraciones de relativo. Entonces, bueno, hay profesores que prefieren seguir con algunas cuestiones, a veces no con todas, pero sí con algunas de la gramática tradicional, y otros que prefieren con algunas, tampoco a veces con todas, novedades de la nueva gramática. Entonces tendréis que estar también muy atentos a lo que enseña en clase vuestro profesor o profesora, porque no quiere decir nada más que a lo mejor sea todo gramática tradicional o todo nueva gramática de la lengua española, sino que a lo mejor en algunas cuestiones os lo enseña de forma tradicional y en otras a lo mejor sigue los criterios, las directrices que propugna o que ha propuesto la Real Academia Española. Entonces, bueno, ahí también conviene que seáis astutos, que seáis inteligentes, que estéis atentos en clase. Yo os puedo ayudar todo lo que podáis, pero yo también intento amoldarme a lo que os dice vuestro profesor. A lo mejor cuando hay un sujeto omitido, pues un profesor vuestro lo va a llamar omitido, pero otro lo va a llamar elíptico, otro lo va a llamar tácito, otro sobrentendido. A mí me da igual, yo puedo utilizar cualquier terminología. Yo estoy capacitado para poder adaptarme a vuestro profesor, profesora, lo que estéis dando en clase, pero necesito que vosotros también me informéis, me comuniquéis, oye, pues lo estamos viendo así o lo hacemos de esta manera. Luego, en bachillerato, en la EBAU, en la prueba de acceso a la universidad, pues muchas veces se admiten varios análisis de la forma tradicional, según las novedades de la Real Academia Española, en fin. Pero vosotros probablemente pues en clase los tendréis que hacer de una determinada manera, intentando amoldaros o intentando adaptaros a lo que os pida y a lo que os exija el profesor, incluso hasta en análisis gráfico. El análisis gráfico se puede hacer con cajas, se puede hacer con corchetes, se puede hacer con rayas, se puede hacer de muy diferentes maneras. Vosotros tendréis que intentar adaptaros a lo que os exija, a lo que os pida y a la forma que quiera vuestro profesor o profesora, incluso a la que le guste. Es bueno que os adaptéis incluso hasta a sus manías. ¿Estáis de acuerdo o no con ellas? Porque al fin y al cabo es vuestro profesor, es
el que os va a corregir, el que os va a calificar, el que os va a evaluar, y generalmente pues lo hacen con buen criterio, pero ahí también vosotros tenéis que mostrar vuestra inteligencia y esforzaros al máximo, ¿de acuerdo? No me extiendo más, simplemente este vídeo que pretendía ser de presentación para que sepáis quién va a estar al otro lado, que estos no son cursos estáticos, que aquí hay un tutor y un profesor de lengua que os acompaña en todo momento, que no os sintáis solos ni desamparados, que estoy aquí para ayudaros en estos cursos que son de refuerzo y de ayuda en la asignatura de lengua castellana y literatura, que estoy a vuestra entera disposición, que sabéis que podéis poneros en contacto conmigo por la plataforma, en el formulario de la web o por el correo electrónico miancorum@yahoo.es, y nada, simplemente desearos mucha suerte, daros mucho ánimo y ya sabéis, ¡a por todas! Just feel it, let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me.